Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. Año 2001, la economía global y el comercio internacional se abocaron a un nuevo siglo marcado por el cambio climático en el planeta y el aumento de la desigualdad, el hambre, la miseria extrema, particularmente en el llamado Tercer Mundo. En medio de tanto debate, el economista británico Jim O'Neill, especialista del prestigioso grupo financiero Goldman Sachs, impuso el término BRIC al conceptualizar y argumentar el potencial y crecimiento de las que a su juicio serán las 4 economías dominantes para el año 2050. O'Neill hizo un rejuego de palabras a partir del vocablo inglés BRIC, que significa ladrillo, y que lleva consigo las iniciales de esas 4 naciones: Brasil, Rusia, India y China. Se habló así por primera vez del acrónimo que el propio grupo Goldman Sachs amplió y documentó: países muy poblados y de gran extensión, con crecimiento ascendente, un papel dominante en las tecnologías y los servicios, y en particular grandes proveedores de materias primas. Esto fue en 2001, reitero, pues de entonces hasta acá la evolución del grupo ha sido sustancial y sobre ello vamos precisamente a dialogar con nuestro invitado, el doctor en ciencias Oscar Villar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana. Acompáñenos en la próxima media hora. Bueno, muchas gracias, Villar. Mis saludos reiterados para ti por estar nuevamente con nosotros acá en Mundo 2020 y hoy los BRICS. En el año 2001, el economista británico Jim O'Neill, miembro del prestigioso grupo financiero Goldman Sachs, fue quien primero hizo alusión al término BRICS para agrupar las que a su juicio, y que después los estudios posteriores lo han seguido demostrando, eran las 4 mayores economías emergentes, en ese momento 4. Después ahora usted nos irá contando que para eso es que contamos con su presencia, sobre cómo ha evolucionado este acrónimo inicial de BRIC en BRICS y sobre todo en qué consiste este grupo, por qué esa repercusión y ese objetivo que tienen algunos otros países de también incorporarse a él. ¿Cómo fue ese proceso desde el acuñamiento por parte de O'Neill? Después tengo entendido de que los propios cancilleres de esos países se reunieron primero en Nueva York. No voy a dar más detalles, yo quiero que sea usted quien nos comente al respecto. Bueno, un saludo para ti y para la audiencia. Efectivamente, en el año 2001, y no es casual el 2001, O'Neill habla de BRIC. El año 2001 es un año importante porque es el año en que Estados Unidos, por ejemplo, inicia la guerra en Afganistán y gracias a ello consiguió penetrar territorios de países de la antigua Unión Soviética colindantes con China y con Rusia. Todo esto no era casual. Olvídate de luchar contra el terrorismo, contra Osama, no, el objetivo era otro. Y O'Neill en el año 2001 está diciendo que Brasil, Rusia, India y China. Y no solo Brasil y China, Rusia y China, la India también estaba cercana. Sí, Brasil, ahí a claro, lugares. Sí, bastante cercana. Brasil, Rusia, India y China eran los países emergentes que podían en un futuro estarle disputando la hegemonía a los Estados Unidos. Goldman Sachs dio un plazo de que aproximadamente sobre 2050 podrían ser los motores impulsores de la economía mundial. Y el plazo se fue un poco más allá. O'Neill no era en Goldman Sachs cualquier persona, era el jefe del aparato de investigación económica. Como se sabe en el mundo occidental, sobre todo en los Estados Unidos, hay muchos grupos de estudio de lo que se conocen como los tanques pensantes, que no son más que equipos de reflexión, construcción de escenarios, y ya desde Goldman Sachs estaban previendo que eso ocurriera. Lo trataron de frenar desde el punto de vista militar con la amenaza directa, pero bueno, son procesos objetivos irreversibles y a la larga ocurrieron. En el año 2001 ni Brasil, ni Rusia, ni la India, ni China estaban hablando de eso. Sin embargo, en el año 2006, efectivamente,
en Nueva York, en la reunión de la Asamblea. 5 años después de que O'Neill conceptualizara, ellos se reúnen. Ellos se reúnen porque cada cual a su manera está tratando de buscar un espacio. Y en el año 2006 plantean entonces comenzar a colaborar, de manera, es decir, los 4 juntos, para tratar de ir creando un espacio para ellos, ¿no? Como potencias emergentes que necesitaban de cierta manera conjurar ese orden internacional. En ese momento justo. fueron los cancilleres de los 4 fueron los países. cancilleres en coincidieron 2006. allá en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. En ese momento, esos cancilleres, bueno, imagino que una vez que se reunieron, después tomaron cartas en el asunto ya con las direcciones de esos comenzaron países. a crear determinados mecanismos y hasta que entonces se produce la reunión, la cumbre de mandatarios. ¿Cómo se llega a esa primera cumbre? Que por cierto fue en Ekaterimburgo. En Ekaterimburgo, en Rusia. Precisamente comenzaron entonces ellos a coordinar toda una serie de acciones, porque Mejía, lo más importante de todo esto es que, mira, el grupo BRICS es un grupo de países que son países de grandes territorios, ocupan alrededor de 40 millones de kilómetros cuadrados entre todos. Esos primeros 4 países precisamente son entre los mayores del planeta en extensión. Claro que sí. Quizás únicamente Canadá, Estados Unidos, Por ejemplo, poco otros podrían competir. Solamente Rusia es inmenso. Pero Exacto. China es un país muy grande, la India también. Y Brasil es gigante suramericano. Ajá. Y en población también. De eso voy a hablar. Estos países que tienen alrededor de 40 millones de kilómetros cuadrados entre todos, albergan en sus territorios el 43% de la población mundial. Y no solo el 43% de la población, sino el 45% de la fuerza laboral activa. Sin embargo, ¿por qué los BRICS comienzan a tratar de buscar espacios? Y aquí es donde está la esencia. En primer lugar, en el Banco Mundial, los BRICS solamente son propietarios del 13% de la inversión allí. Y en el Fondo Monetario Internacional solo tienen el 15% de las acciones. Mucho por lo más tanto, bajo respecto claro, a que Occidente. con relación a esto. Entonces, otra característica, son países grandes, pero son países que tienen en sus territorios muchos recursos naturales. De cierta manera, todos ellos, de una forma u otra, no tanto China, pero bueno, por lo general en el mercado mundial actúan como exportadores de materias primas o productos semielaborados. Y las materias primas estuvieron hasta hace poco, muy poco Valorizadas en el mercado internacional. ponderadas en el mercado internacional. Sin embargo, ahora toda la crisis que se ha producido a partir de la guerra de Ucrania, donde ya Rusia no está enviando a Europa no solo los hidrocarburos, el gas y el petróleo, que todo el mundo por lo general hace énfasis en eso, Sino otros sino recursos, minerales, lógico, los sobre todo. minerales, el níquel, el uranio. Es que en el territorio, Entonces se están haciendo sentir, Que todo ocupa- el mundo se da cuenta de que esto vale. porque el territorio que ocupa la Federación de Rusia, prácticamente están presentes Prácticamente. todos los minerales. O los más importantes. O los más. Pero también en China, que es el territorio de las Y en tierras. abundancia, y no solo los que hay, es que ellos no conocen muchos de los recursos que tienen porque es un país inmenso. Ahora bien, doctor, en el 2011 el BRIC, como inicialmente lo definió Jim O'Neill, pasa a ser BRICS, BRICS. porque se incorpora oficialmente al bloque Sudáfrica, que no es la mayor economía africana, pero ya le da presencia también a África ahí en el grupo BRICS. Por eso es que yo quisiera que usted nos dijera qué significado tiene entonces que ya no sea solo Suramérica, Asia meridional, Asia del Este, toda Eurasia, porque Rusia ocupa parte de Europa y todo el norte de Eurasia, sino que también ahora está África. Es muy interesante. El grupo BRICS, desde un principio, estamos hablando de conjurar el orden internacional, pero el grupo BRICS, Mejías, no lo puedes ver desconectado. En un programa anterior nosotros hablamos de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y la Organización de Cooperación de Shanghái tiene un proyecto líder que es la Franja y la Ruta de la Seda. Esto es un megaproyecto inmenso
que tiene a África entre uno de sus destinatarios. Por lo tanto, incorporar a África, a Sudáfrica, al BRICS, fue para este grupo, sobre todo para China, un acontecimiento significativo. Pero incluso he visto que algunos especialistas dicen que también incluso para la India, porque hay una gran minoría hindú que vive en Sudáfrica. De años, de décadas. Como no, desde la época colonial. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque Sudáfrica no es una gran economía, pero es un país que tiene mucho prestigio, sobre todo a partir del gobierno de Nelson Mandela, antes no. Es un país que tiene mucho prestigio dentro del África subsahariana. Entonces, siendo Sudáfrica parte del BRICS, deja la vía expedita, ¿no?, para que los otros países que tienen confianza en el gobierno sudafricano, los otros países de África, se puedan ir sumando. Y es algo que también está ahora entre las perspectivas. Usted la mencionó, la Organización de Cooperación de Shanghái, y es una gran curiosidad que a muchos le atrae en torno a estos temas, de que tanto en los BRICS como en la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, coinciden la India, China y Rusia. Pero que además hay muchos países que se quieren incorporar, que han pedido incorporarse tanto a la Organización de Cooperación de Shanghái como a los BRICS. ¿Es una casualidad? ¿Es una coincidencia? Claro que no es una... Pero vamos a dejarlo ahí. Yo quiero que usted piense bien en eso, solamente quise provocarlo para entonces, después en una segunda parte, vamos a abordar si hay coincidencia, casualidad, o si es algo muy importante para estos países también pertenecer a ambas organizaciones. Entonces, vamos a ir ahora a una pausa y en minutos estamos de vuelta acá en Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia? La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Y estamos de vuelta en Mundo 2020, hoy analizando el grupo de países BRICS. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, calificó a las 5 grandes economías emergentes que componen los BRICS como los países que tienen las condiciones para asumir el liderazgo de cara al difícil desafío que supone lograr para el año 2030 las metas internacionales de erradicar el hambre y la pobreza. Kundabi Kadiresan, subdirectora general de la FAO y su representante regional para Asia y el Pacífico, consideró recientemente que los BRICS desempeñan un rol político muy importante y de amplia trascendencia internacional. Según Kadiresan, durante las últimas décadas, los países en desarrollo han visto a los BRICS como un ejemplo a seguir. Prueba de ello es el creciente interés de más de una decena de países por incorporarse o iniciar algún vínculo concreto con los BRICS, incluidos varios países que integran el G20, el grupo de las mayores 20 economías del planeta. Aspiramos a ser miembro pleno de este grupo de naciones que ya representan el 42% de la población mundial y el 24% del Producto Bruto Global. Podemos acordar aquí una agenda común que nos permita transmitir nuestras inquietudes con mayor eficacia, con mayor claridad en nuestras voces en la próxima reunión del G20. La Argentina ejerce hoy la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Enfrentamos situaciones desesperantes asociadas a la falta de alimentos y al incremento de los precios de los combustibles en lugares que además son víctimas del cambio climático. El peso institucional y económico de los BRICS puede convertirse
en un factor de estabilidad financiera. La expansión de su nuevo Banco de Desarrollo puede ser un instrumento útil para fortalecer las infraestructuras nacionales. Nos entusiasma la perspectiva de coordinar políticas que potencien la agenda de los países del sur global. Y seguimos en Mundo 2020 con el doctor Oscar Villar, nuestro invitado, abordando hoy el tema del grupo de países BRICS. Doctor, se nos había quedado pendiente, yo lo interrumpí con toda intención, el tema de el interés creciente de varios países por incorporarse a los BRICS, pero también la relación que hay con la Organización de Cooperación de Shanghái, porque Rusia, India y China coinciden en membresía en ambos grupos, pero varios de los países que también forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái han manifestado interés por incorporarse a los BRICS, como es Irán. Incluso una segunda nación latinoamericana como es Argentina, economía importante en el Cono Sur, también concretó ya su documento de adhesión a los BRICS. Hay otros. Está Arabia Saudí, Egipto, Indonesia, que es la cuarta nación de economía más emergente y la cuarta más poblada, y Argelia, Nigeria, etc. Le pregunto, Turquía, le pregunto, ¿por qué este creciente interés en acercarse o incluirse como miembro en los BRICS? ¿Qué vínculos puede propiciar que la OCS también gane en mayor protagonismo a partir de esta coincidencia de miembros con los BRICS? ¿Cuál es su valoración? ¿Hay casualidad, coincidencia, ese interés creciente? Mira, nada es casual. Vamos a empezar diciendo que el grupo BRICS ha ido ganando en importancia en la arena internacional. ¿Por qué? El occidente colectivo con Estados Unidos a la cabeza y la coyunda de países subordinados parte del principio de funcionar como un hegemón depredador. Los países BRICS, sobre todo China, Rusia, están proponiendo otro tipo de mecanismo. Por eso es que está ganando en importancia y en atractivo la organización. El principio de ganar, que ellos proclaman y llevan adelante, coloca a Rusia, a China, en la posición de hegemones benévolos. Estos son términos que yo he manejado otras veces y que muchas veces no se entiende. Van a ser hegemones por esta misma importancia que tienen. Sin embargo, para poder ser exitosos, y por eso es que hay mucha gente interesada, tienen que comportarse de esa forma. Mira, el grupo BRICS está abogando por un orden internacional justo, más democrático, donde el papel de la ONU se refuerce y se respete el derecho internacional. Y hay naciones que pertenecen a este, digamos, tercer mundo, economías emergentes, que le interesa ese tipo de cooperación. Lógico, porque son países donde no te hacen cuestionamientos para nada, tú participas, se respeta tu soberanía, algo que el neoliberalismo hecho por tierra. Entonces, los países BRICS, por lo menos estos 4 que arrancaron, los 5, de cierta forma se ven ¿no? como los abanderados de una política superior abogada a superar todas las disfuncionalidades de la globalización neoliberal que lleva al planeta, los extremos en que estamos, que demostró ser incapaz de gestionar la pandemia de la COVID-19. Entonces todo el mundo está viendo que por este camino hay expectativas y posibilidades de resolver los problemas. Por tanto, no es casual. Fíjate, en el grupo BRICS fluyen y confluyen países que también no están en la Organización de Cooperación de Shanghái. Correcto. Y no solo en la Organización de Cooperación de Shanghái, también en la Unión Económica Euroasiática. Muy bueno que puntualice. Y te explico una cosa. Mira, el grupo BRICS, es decir, la Organización de Cooperación de Shanghái se creó con el objetivo de frenar la avalancha del occidente colectivo en esa parte del mundo. El grupo BRICS se ha creado con el objetivo de comenzar a gestionar un nuevo orden internacional multipolar y policéntrico de una manera más coherente, más democrática, sin imposiciones, sin los imperialismos que estamos viendo a diario.
Y la Unión Económica Euroasiática, que es una tercera entidad, son los mecanismos de integración euroasiáticos. Que a propósito, hace poco publiqué una tetralogía de artículos sobre los mecanismos de integración, esto de integración euroasiática y la participación de Cuba en los mismos. Y que va a tener próximamente su reunión cumbre. Sí, la Unión Económica Euroasiática, ellos están teniendo bastantes encuentros y bastantes espacios. Entonces, nada de esto es casual. Fíjate que muchos de estos países están en los tres organismos y hay países que ahora están abogando por incorporarse al grupo BRICS. Por ejemplo, tú mencionabas a Indonesia, mencionabas a Argentina, muy importante. Argentina está presidiendo la CELAC en estos momentos. Está presidiendo la CELAC y los argentinos están muy entusiasmados con pertenecer al BRICS y lo explican y tienen mucho que aportar. Y un también país mucho muy importante, claro, que ya lo mencionamos, es también Kazajstán, miembro tanto de la OCS, está pidiendo entrar a los BRICS y también es miembro de la Unión Económica Euroasiática. O sea, no solo miembro, Kazajstán fue el promotor, el expresidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, siempre fue el hombre, incluso en el momento del derrumbe, que abogó de la Unión Soviética. En el año 91, él le propuso a los países centroasiáticos, vamos a quedarnos como una unión, que se vaya todo el mundo, nosotros 5. Lo que nadie en ese momento, todo el mundo estaba muy entusiasmado con la independencia. Y también porque coincidía con que Rusia bajó en picada en pero esa bueno, década. Hubiese sido una manera, yo lo digo en el libro de la geopolítica de la posguerra fría en el espacio postsoviético de Asia Central, que para ellos hubiese sido una manera mucho más coherente de gestionar el derrumbe, el divorcio aquel. Ahora todos los intereses van en vías de esta colaboración a través de ambas porque la Unión Económica Euroasiática está tratando de restaurar, no la Unión Soviética, como dice la prensa occidental, sino toda una serie de nichos económicos, políticos, sociales, humanos, porque hay mucha gente de todos estos países que viven, no viven en su país de origen, sino que viven los otros. Y es muy interesante porque el nuevo presidente kazajo, su primer viaje al exterior después de la reelección fue precisamente a Rusia. Casi que saliendo el presidente nuestro de Moscú, llegó él. Y Chocáev planteó en Moscú una idea muy interesante que ha sido muy bien acogida, la de crear una suerte de unión entre Rusia, Kazajstán y Uzbekistán. Para los que conocen esos países saben de la importancia que tiene. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba... Y usted me lo cita porque todo eso engarza claro, dentro de interés, todo este interés, tanto de los BRICS como de la OCS. Mira, Mejía, la idea central es que ya el occidente colectivo no tiene nada que ofrecer al mundo. No tiene absolutamente nada. Está en declive, se está resistiendo a perder la hegemonía y esta hegemonía se le están cuestionando todos estos países que tienen un pasado histórico, que tienen, por ejemplo, China ha sido una experiencia civilizatoria válida desde hace más de 5.000 años. Pero los mismos uzbecos, por ejemplo. Yo estuve en Uzbekistán en varias ocasiones y oye, que es una maravilla. De hecho, muchos de los pasajes, las 1001 noches se mencionan ahí. Uno de los miembros, Brasil, ha vivido recientemente un momento importante de su vida económica, política y social, y es el hecho de que el ex mandatario Luis Ignacio Lula da Silva gana las elecciones y nuevamente ocupará la casa presidencial a partir del próximo año. Y muchos expertos y analistas han dicho que podría ser un punto de partida de nueva vida, de nuevo aire, precisamente al grupo de los BRICS, también dentro de América Latina, pero hoy vamos a verlo dentro del grupo BRICS y sobre todo de un impulso del vínculo de los BRICS con América Latina. En renglones tan importantes se habla del litio como también de la producción agropecuaria, de alimentos. ¿Cuál es su opinión? Rapidito, no tenemos mucho tiempo. Sin duda que sí, aunque Bolsonaro siguió participando, Bolsonaro no sancionó a Rusia, hay que decirlo. Es correcto. Pero la presencia de Lula que es un
Pero en cambio Bolsonaro no tuvo esa mirada hacia sus vecinos latinoamericanos. Claro que no. Eso es lo que yo le decía. Que eso es lo que va a cambiar. Lula sí tiene esa vocación de unidad latinoamericana y es posible que desde el gobierno de Lula, ingresando a Argentina, otros países, estoy pensando por ejemplo en un México con todas sus particularidades y sus vínculos con los Estados Unidos, como bien dijo en su momento Porfirio Díaz, pero algunos de los países de la América Latina pudieran estarse acercando. También, y esto es bueno decirlo, que aunque no es un proyecto del grupo BRICS, pero hay que verlos todos imbricados, la ruta y la franja de la seda están tocando cada vez más las puertas de América Latina. Si bien no se han podido cumplir los acuerdos, es decir, la América Latina unida como CELAC, en la negociación sí China ha adelantado muchos acuerdos bilaterales y yo pienso que en un escenario como el actual de una América Latina más progresista, esto pudiera muy bien concretarse. Hay que ser optimistas, ¿no? Yo suelo ser objetivamente optimista con todas estas cosas. Bueno, muchas gracias por habernos aceptado la invitación y habernos aportado todos estos elementos sobre el grupo BRICS, pero también sobre, porque todo es global, esta vinculación que también tiene con estas otras organizaciones que ya habíamos visto, la Organización de Cooperación de Shanghái en su momento, pero que también en algún momento lo llamaremos para abordar aún más concretamente la Unión Económica Euroasiática, que veo que va despuntando. Donde Cuba participa como observador. Y fíjate una cosa, ahora la visita del presidente nuestro a 4 países, 2 son miembros del BRICS, de Shanghái, y los otros 2 quieren, Turquía pertenece, es decir, participa de Shanghái como invitado, como observador, como invitado para el diálogo. Pero quiere pertenecer a los BRICS. Y quiere pertenecer a los BRICS. Y también. Argelia también. O Exacto. sea que tenemos vale la pena, entonces, vale la pena ver esto. Vamos a dejarlo por su importancia para Cuba. Vamos a dejarlo ahí y ya estaremos abordándolo en algún otro momento acá en Mundo 2020. Hasta aquí nuestra emisión. Recuerden, los esperamos en Mundo 2020.